Hola, ¿cómo están? Nuevamente, acá estamos presentando un nuevo cuadernillo, una nueva actividad para primer año C. Bueno, chicos, les voy a presentar el tema, que es un tema que ya venimos trabajando desde la actividad anterior, que es discriminación, y me interesaba un poco retomar los contenidos del anterior trabajo para poder continuar con este. ¿No? En el anterior trabajo empezamos a ver cuál es el concepto de discriminación y acá se los escribí. La discriminación es el tratamiento desigual que desfavorece a los grupos o sujetos discriminados como consecuencias del prejuicio. ¿Sí? Es decir, se establece una relación de poder, ¿sí?, en el que hay una persona dominante y una dominada. Es decir, hay una persona que va a discriminar y hay una persona que va a ser el discriminado. ¿En qué se basa esa discriminación? Se basa en el entender que el otro es menos que yo por diferentes características que se le asignan a esa persona, ¿sí? Estos grupos o sujetos son discriminados, es decir, lo que se les hace es, se le quita derechos, ¿sí? O no se le permite hacer tal cual cosa, o se los denigra y discrimina de otras maneras. Por ejemplo, las palabras, los modos, la violencia física muchas veces también, ¿sí? Y para eso tenemos acá los tipos. Ya estuvimos trabajando en base al racismo y en base a la xenofobia el trabajo anterior. Y en este trabajo vamos a trabajar en base a dos conceptos, ¿sí? Por un lado los pueblos originarios y por otro lado el sexismo y el heterosexismo. Para poder entender los pueblos originarios tenemos que remontarnos a la llegada de Colón a América, ¿sí? La llegada, lo mal llamado descubrimiento de América, que es cuando llegan, el europeo llega al territorio de América y ahí se encuentra con los pueblos originarios o mal llamados indígenas. Bien, ahí se encuentra con los pueblos originarios y lo que intenta es dominarlos. Recuerden que hablamos de una relación de poder entre alguien que domina y alguien que es dominado, ¿sí? Entonces lo que se les trata de imponer es su cultura, su idioma, perdiendo un montón de los rasgos específicos que teníamos de los diferentes pueblos originarios. Bien, los problemas, ¿sí?, de los cuales hablamos cuando nos referimos a los pueblos originarios fueron en su comienzo unos, pero se mantienen a lo largo de los años. Hoy por hoy los pueblos originarios se encuentran con problemas de hacinamiento, de hambre, de pobreza, analfabetismo, ¿sí? Y esos son los problemas con los que vienen arrastrando hace muchísimos años, ¿sí? Pero en eso ha habido diferentes avances y soluciones que tienen que ver con diferentes soluciones que han encontrado los pueblos, los propios pueblos originarios, así como el Estado. El Estado ha sancionado leyes, también está el INAI, ¿sí?, que es un instituto que resguarda los derechos de los pueblos originarios, y por otro lado también hay avances propios de la autoorganización de los pueblos. Bien, y por otro lado tenemos otro problema que es muy actual, que es el sexismo y el heterosexismo. Cuando hablamos de sexismo, hablamos de que se entiende que hay una dominación del hombre por sobre la mujer, ¿sí?, y que se entiende que el hombre posee muchísimos más derechos. Y el heterosexismo es el miedo, ¿sí?, o la fobia, se lo llama también, a la homosexualidad, ¿sí?, a entender que una persona no puede relacionarse o no puede estar enamorado con una persona de su mismo sexo, ¿sí?, sea mujer con mujer o sea varón con varón. Bien, ¿en qué se basa esto? En una sociedad patriarcal. ¿Qué significa esto? Que es una sociedad que entiende que las mujeres deben estar con mujeres, que las mujeres deben estar con hombres y que los hombres deben estar con mujeres, ¿sí? Es decir, el concepto de familia tradicional, esa familia en la cual está un papá hombre, una mamá mujer y dos hijos,
¿sí? Y que se entiende que esa es la única familia posible. Hoy por hoy las sociedades nos demuestran que no es la única familia posible, que hay un montón de gente, hay un montón de papás que tienen a cargo a sus hijos, muchas mamás que tienen a cargo a sus hijos, muchos niños que son criados por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, o también que son adoptados y que son muchas veces formados y acompañados por familias sustitutas. Bien, familias tenemos de todos tipos, ¿sí? Y por eso este concepto de familia tradicional se está perdiendo, ¿sí? Ahora, el problema es cuando ese concepto de sociedad patriarcal y de familia tradicional se basa en una relación de poder, ¿sí? En el cual se discrimina al otro por ser mujer, se le quita derechos por ser mujer, o se lo discrimina, se lo maltrata por ser homosexual, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas que vivimos hoy, ¿sí? En el cual muchas veces con un chiste, no solamente ejerciendo la violencia, sino con un chiste o con algo que les parece una broma, ¿sí? Se establecen diferentes situaciones de violencia que muchas veces pueden llegar hasta la muerte, ¿sí? Bien, y acá tenemos el papel de las organizaciones feministas, puse yo, pero pueden ser feministas, organizaciones de derechos humanos, que vienen peleando hace muchos años por los derechos de los sectores más vulnerados, de las mujeres por un lado, y también de la comunidad LGTBQ, ¿sí? Que se entiende lesbianas, gays, trans, etcétera, ¿sí? Toda esta comunidad viene reclamando hace muchos años un montón de derechos y desde el Estado se los ha escuchado en muchos casos. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Y diferentes situaciones de acompañamiento, muchas veces de mujeres, por ejemplo. Hay muchísimas organizaciones que acompañan a las mujeres que sufren violencia de género y a sus hijos también. Así que bueno, esta es un poco la idea de trabajar. Ustedes tienen que realizar un texto en el cual pueden explicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación en estos dos casos. Para eso les dejé también algunos videos que pueden acompañar para que puedan ver algunas de las campañas que se están realizando en torno a eso en la actualidad. Cualquier duda, saben que pueden hablar conmigo o con Noé, mandarme un mail o pueden pedirle a Noé que me pase sus dudas. Así que bueno, espero verlos pronto y cuídense mucho.